Hola gente de YouTube, aquí les traigo un nuevo fanfic que se titula El juicio final. Este fanfic es una colaboración con Meliodas 2.0. El siguiente capítulo lo subirá él y aquí abajo les dejaré el link de su canal. Así nomás comencemos con el fanfic. Prólogo: se podría ver a un peli verde al borde de la muerte mientras tenía signos de tortura, violación y mucho más. El peli verde era nada más que Izuku, el exportador del One for All y el ex Midoriya, pero ustedes se preguntarán cómo llegó el brócoli con patas en ese estado. Bueno, todo empezó hace unos meses atrás. Se podría ver a un peli entrenando habitualmente y perfeccionando el control del One for All, pero cuando estaba guardando su ropa deportiva en su casillero, el peli verde escuchó ruidos extraños en el baño y por curiosidad fue a ver. Grave error. El peli verde al llegar el origen de los ruidos él vio algo que le rompió el corazón, y eso fue que su ex harem estaban teniendo orgía con sus ex amigos, y esos eran Ida, Kaminari, Bakugo y Todoroki. El peli verde se sintió traicionado y empezó a decirse: ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice para merecerme esto? ¿Acaso no fue suficiente para ellas? El peli verde estaba triste por Hiro, Ochako, Mina, Tsuyu y Toru lo habían engañado con aquellos que se decían ser sus amigos. El peli verde iba a buscar a All Might para pedirle un consejo para esta situación, pero al llegar escuchó los profesores hablar. All Might decía que fue un error haber elegido a Midoriya como sucesor del One for All, y el que si lo merecía ese poder sería Mirio. Izuku no sabían quién era Mirio, pero al oír cómo decía All Might esas palabras, el peli verde empezó a llorar, mientras que los profesores decía que sería una mierda de héroe que solamente iba a estorbar. Izuku, ya destrozado, cayó de rodillas mientras que entraba al núcleo del One for All sin saberlo, pero escuchó unas voces a lo cual eran los portadores. Izuku escuchaban lo que decían a sus espaldas en una sala donde estarían los portadores. Nana había dicho que el noveno era una mierda, que lo único sabe es llorar y llorar como unas niñas, y que Toshinori hubiera elegido a ese tal Mirio, mientras que los otros portadores asentían con la cabeza. Izuku al oír eso salió del núcleo del One for All. El peli verde ya harto se quitó el pelo y con lágrimas en los ojos le dijo a All Might: Tomo, ya no quiero tu estúpido poder, desde hoy dejo la O. El peli verde lo dijo a gritos antes de irse de la academia, pero para su desgraciado había sonado su teléfono, a lo cual el doctor lo había dicho que su madre sufrió un terrible accidente en un robo de banco y que ahora están en un estado crítico. El peli verde estaba muy preocupado y rápidamente salió corriendo hacia el hospital para encontrar a Inko en una camilla mientras tenía muchas vendas en su cuerpo, mientras unos papeles decían vasos sanguíneo destrozado, un pulmón perforadora, el hígado completamente destrozado, la mitad de su estimado fue mutilado y por último una bala incrustada en el corazón. El peli verde con lágrimas se había acercado donde estaba su madre. El peli verde había dicho: Mamá, por favor no me dejes. Lo había dicho entre lágrimas mientras que sentía como las manos un poco cálidas de Inko tomaba las manos de Izuku, y ella lo había dicho: Tranquilo hijo, yo siempre estaré contigo aquí. Acto siguiente, ella había señalado su dedo índice en el pecho del peli verde. Y con las últimas fuerzas Inko Midoriya le dijo: Yo siempre te voy a querer, mi pequeño Izuku, por favor cuídate. Ella lo había dicho débilmente y acto siguiente la mano de Inko había caído al suelo indicando que Inko Midoriya ya había fallecido. El peli verde al ver eso y como la máquina de pulso cardíaco solo pone el tipo línea recta, significan que ella había muerto realmente. El peli verde empezó a llorar mientras grita: por favor que alguien salve a mi madre. Decía el peli verde entre sollozos, y rápidamente los doctores lo sacaron para empezar a hacer la reanimación, pero nada servía. Inko ya no daba más vivir. Y lamentablemente el doctor le dio la mala noticia a Izuku, a lo cual él se rompió el llanto como una persona importante para el peli verde había muerto. Time skip de unos días. En el familiar de Inko, algunas personas que conocía a Inko fueron, mientras que la desgraciada de la madre de Bakugo no fue, y solo escribo que se lo merecía por dar a luz a un estúpido Kirkles como Izuku. Luego del funeral, Izuku con cara baja se había ido a su casa, pero fue interceptado por All Might, la clase 1A, y por obligación trajeron la clase 1B y algunos profesores. El peli verde preguntó: ¿qué sucede? Pero All Might le dio un smash al peli verde, a lo cual vomitó una bocanada de sangre. Izuku iba a decir algo, pero fue callado por los golpes de todos los profesores, la clase 1A y la clase 1B, a lo cual de 4 horas de madriza. El peli verde preguntó: ¿por qué me hacen esto? Lo decía con dificultad. All Might le había dicho que eso le pasa por ser un maldito traidor, pero Nezu se interpuso para que no maten al joven Midoriya. El roedor le había dicho: ya es suficiente, no lastimen a alguien que no puede defenderse. Lo hacía dicho seriamente, pero el busco de esteroides dijo:
Director Nezuel es una escoria traicionera, se merece que lo castiguemos. Lo había dicho con enojo, pero Nef le respondió. Sí lo sé, pero él no es una amenaza, es un simple civil y si sigues haciendo esto juro que cancelaré tu permiso de ser héroe y profesor. El musculitos inflados se había ido regañadientes, mientras que el peli verde fue llevado a Tartaros. Pero lo que pasó estos meses fue que unas féminas habían llegado a lo cuales eran Ryukyu, Mirko, Midnight, Nejire, Melissa, Momo, Kendo, Tsuna y en infiltración Toga, a lo cual al peli verde fue violado, torturado, y fue raptado por ellas para luego violárselo hasta que un día, el peli verde había escapado de la casa de Momo, a lo cual se topó con los héroes del top, a lo cual al verlo, le invadió una ira y lo empezó a atacarlos sin piedad y cuando Endeavor estaba por matarlo. Un portal se lo había tragado y todos pensaban que era Kurohiri, pero en realidad el portal era blanco. Ahora vamos con la historia de Issei Oudo. Se podría ver a un peli castaño arrastrándose como un pobre desgraciado mientras que era buscado por dos facciones. La primera facción lo buscaba para matarlo y la segunda facción solamente era puras mujeres, a lo cual lo quieren violar hasta dejarlo totalmente seco. Ahora ustedes querrán saber cómo sucedió todo eso. Bueno, retrocedamos un año atrás. Se podría ver a unos sujetos de armaduras roja y blanca, a lo cual estaban luchando con una criatura de 150 metros. Aquellos con armaduras eran nada más y nada menos que Issei Oudo, el actual Sekeryutei, y la otra persona era Bali Lucifer, el actual Akuryukou, a lo cual ellos estaban batallando contra una criatura con 7 cabezas, 7 colas y su cuerpo estaba compuesto por diferentes especies de animales y bueno señores, la criatura era nada más que Triexa, o más bien conocida como la Bestia 666, el dragón de la Apocalipsis. Se veía como los dos portadores de la Sacred Heart daban todo de sí para vencer ese monstruo, pero hubo muchas bajas y en un último acto Bali le dio todo su poder para que Issei pueda vencer la bestia, a lo cual el peli castaño había sellado a la bestia y solo que el proceso llevará 3 años en completarse el sellado, ya que el peli castaño debe bombear una gran cantidad de poder mágico y el único que lo sabía era Issei, a lo cual quedó en coma por 3 meses. El peli castaño al despertar sentía algo raro en su entrepierna, pero decidió dejarlo de lado, a lo cual unos minutos después una enfermera había ingresado a la habitación, pero tenía un líquido blanco en su labio inferior. El peli castaño le había dicho: señorita, tiene algo en su labio inferior. El peli castaño lo había dicho con una sonrisa. La enfermera se había limpiado el líquido blanco con una pequeña lamida mientras miraba al castaño con lujuria, pero se contuvo las ganas y la enfermera le dijo: joven Sekeryutei, y los líderes de las 3 facciones le solicitan su presencia. Ella lo decía con una sonrisa mientras que ella intentaba no violarlo nuevamente y más que ocultaba el aura de su vientre con un artefacto mágico. El peli castaño fue a ver qué es lo que sucedía con los líderes de las 3 facciones y cuando llegó vio que todos lo miraban con miradas de enojo y más el séquito basura. Séquito Gremor, y a lo cual Issei estaba confundido por las miradas. El peli castaño pregunta: ¿sucede algo Sirthets-sama? Lo había dicho con un poco de confundido, pero un fuerte golpe por parte de Sirthets lo había hecho escupir algo de sangre mientras que se sujetaba del estómago por el tremendo golpe. El estúpido le dice: ¿acaso piensas que somos idiotas? Sabemos que tú vendiste la información a la brigada de Chaos. El pelirrojo de mierda lo había dicho con enojo. El peli castaño reclamó: yo nunca lo he traicionado, por favor créanme. Lo había dicho en voz alta para que todos los líderes lo oyeran. Pero nadie los escuchó hasta que Odin dijo: joven, tenemos pruebas de traición hacia nosotros. Acto seguido el viejo ojete puso un vídeo holográfico a lo cual mostraba al peli castaño dándole la información a Riselin Lucifer para que luego el vídeo salte donde el peli castaño había empezado a violar a varias mujeres como demonios, ángeles caídos y nórdicas. Para que luego el peli castaño mate a las mujeres sin piedad. Luego de ver el holograma, las personas de allí vieron de mala manera a Issei, a lo cual el peli castaño reclamó: ese no soy yo, créanme, y la única prueba que tengo es Draiga. Vamos amigo, diles que yo no los traicione. Acto seguido la voz del Gear se había manifestado, a lo cual una voz dijo: el bastardo hizo todos esos actos. Por favor sáquenme de ese bastardo mal nacido. No soporto estar un día más con él, reclamó la lagartija super desarrollada para que luego acto siguiente los líderes apresaran a Issei con unas cadenas que anulaban la magia. Sirthets le había dicho al peli castaño: desde hoy ya no eres el Sekeryutei, para luego acto seguido Azazel con la ayuda de un artefacto logró sacar la Sacred Heart del peli castaño y por suerte no perdió el brazo, pero le quedará una gran cicatriz en forma de dragón. Luego se acercó la pelo de menstruación. Cof.
Digo rías Gremory, a lo cual ella le dio una bofetada para luego decirle. Maldito infeliz, me engañaste todo este tiempo, traidor de mierda. El pelicastaño le había respondido. Presidenta, por favor créanme, yo nunca los traicionaría y más aún sigo siendo virgen. Con eco había interferido. No mientas, sucia rata traidora, tu aura tiene la esencia de otra mujer. Yasaka con un poco de celos dijo. La necómata tiene la razón, el joven Issei tiene el aroma y la esencia de una mujer por todo su cuerpo y más. La zorra había pasado por un artefacto donde estaban las marcas de besos, chupadas y signos de fluidos, a lo cual en la situación del pelicastaño había empeorado. La pelo de menstruación, le dijo con una voz muy fastidiosa. Sabes, yo nunca te amé y además a escondidas estaba saliendo con Raizer a tus espaldas y por último él y yo vamos a ser padres. La pelirroja sonríe mientras acaricia su vientre. Mientras que el pobre de Issei se le había roto el corazón, pero no duró mucho porque un pelirrojo de ojos verdes lo había golpeado. Issei, al estar algo aturdido, vio al sujeto con algo de confusión para que luego el pelicastaño le pregunte. ¿Quién eres? El pelirrojo con una mirada de odio lo responde. Yo soy Drake, maldita escoria, y por tu culpa mi nombre y mi título fueron arruinados. La lagartija super desarrollada con mucho odio empezó a masacrar a Issei y todo el séquito Gremory se había unido a la golpiza del pelicastaño. Mientras tanto en la brecha dimensional Gran Rojo, o más bien Gran Roja, los miraba con una sonrisa y ella dijo. Pobre mi pelicastaño, pero no te preocupes, tú muy pronto será de nosotras por toda la eternidad, y si los traidores intentan buscarte simplemente los mataremos. Ella lo decía con una sonrisa retorcida mientras se reía como una desquiciada. Con el pelicastaño, después de una madriza, él vio como su padre lo miraba con odio y asco. Para que luego escuchar como su padre le dice. Desde hoy no eres nuestro hijo y ya no portarás el apellido Youdo. El señor Gorou lo decía con una voz con lleno de odio. Luego de unas horas todas las facciones habían decidido ejecutar a Issei unos días, pero lo que no sabían es que había algunas féminas que se iban a aprovechar de aquello. Luego de unas horas el pelicastaño estaba amarrado mientras que Rías le quitaba de una manera lenta y dolorosamente la sébil pieza. El pelicastaño gritaba de agonía mientras soltaba lágrimas en los ojos porque todos lo habían traicionado. La tortura del pelicastaño duró hasta la noche y cuando ya estaba a solas. Enfrente del pelicastaño había aparecido una brecha dimensional, a lo cual salía una chica pelirroja con mechones rubios de ojos color celeste como el océano, pechos copa H, caderas anchas, figura de complejo reloj de arena, un trasero en forma de corazón y usaba una ropa interior provocador de color negro y bastante ajustado. El reacción del pelicastaño son los siguientes. Asombrado porque una mujer esté en su celda. Sonrojado por el traje revelador que usa. Asustado porque corre peligro su castidad que aún él creía que él poseía. Le agarró un escalofrío en su columna indicando que algo malo va a pasar con aquella mujer. Ganas de llorar por el terrible día que le tocó. Irá contra los traidores y más con Rías y su clan. Arrepentimiento de haber salvado a Asia, Rías y al todo del mundo sobrenatural. Luego esas emisiones la mujer había tomado a Issei como si fuera un premio y se lo llevó a la brecha dimensional, a lo cual estaban Sona, Tsubaki, Serafaya, Momo, Aika, Katase, Murayama, Penemue, Asaka, Kuroka, Rosewise, Benelana, Graifia, Lady Citri, Lady Phoenix, Miki Youdo y su hermana Isari Youdo, candidata para ser la nueva Sekeryute, y por último Valía, a lo cual él le muestra su verdadero género, a lo cual era una chica albina, de pechos copa E, caderas anchas y por último su figura era de complejo de reloj de arena. Issei al ver eso le agarró un tremendo terror al ver a cada una de ellas y más a su madre y hermana con trajes reveladores y más que cada una de las féminas tenía las pupilas en forma de corazón. El pelicastaño al ver eso intentó huir, pero fue atrapado por aquellas féminas y Serafaya le colocó la sébil piensa del reina a Issei, para que dure más en la cama. El pelicastaño fue violado por todas las mujeres durante meses y no podía comer bien ya que cada vez que comía, la comida que ellas les daba tenía una potente droga para seguir teniendo actos sexuales. Mientras que el mundo sobrenatural buscaba al pelicastaño para ejecutarlo. Issei, ya bastante cansado de tanta violación, él decidió escaparse aunque el plan era algo estúpido, pero funcionó, a lo cual era beber tanto afrodisíaco que pudo haber tomado para luego follarlas hasta que se queden inconsciente y funcionó, pero su cuerpo cobró factura por el agotamiento físico y por esa razón se estaba arrastrando como un pobre desgraciado. El pelicastaña fue rodeado por la escolta de Circex, a lo cual lo llevaron con el pelirrojo, a lo cual lo iban a ejecutar en estos instantes hasta que un portal blanco se tragó al pelicastaño. Ahora vamos con la historia de Rito.
Se podría ver a un peli castaño casi anaranjado corriendo con todo lo que podía mientras era perseguido por dos grupos de personas. En el primer grupo habían personas que lo querían bien, pero bien muerto, mientras que en el segundo grupo era conformado por maestras y alumnas de todas las academias de la Regina, a lo cual lo buscan para violarlo y todos quieren saber cómo pasó todo esto. Bueno, retrocedamos unos meses atrás. Se podría ver a Rito teniendo dificultades para poder hablar con sus chicas, a lo cuales ellas se habían distanciado de él. A lo cual a Rito lo dejó algo confundido, pero siguió insistiendo con salir con ellas hasta que un día él fue llamado por el rey de Biluki, a lo cual a él lo extrañó, pero como el buen chico que es fue a ver lo que sucedía. Al pasar unas horas Rito había llegado al lugar, pero fue noqueado por un guardia, a lo cual lo habían esposado y lo habían amarrado en una silla para que luego ser despertado por una patada en las entrepiernas, a lo cual Rito gritó como nunca había gritado antes. El peli castaño casi anaranjado había visto como todos lo miraban con malas maneras, incluso sus parejas, padres y incluso la reina y el de Biluke. Rito le había dicho: ¿pero qué les pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué me tienen amarrado? El rey le había callado de un puñetazo y le dijo: cállate. Sucia escoria, sé que planeabas en derrocarme y lo tenemos en video, lo había dicho enojado mientras le mostraba un video donde se podría ver a un Rito conversando con un ser encapuchado, a lo cual le dice que el plan de derrocar al rey y vender a sus hijas como esclavas va bastante bien. Incluso mostraron cómo Rito violaba a un par de mujeres mientras decía que la de Biluke son muy fastidiosa y más Lala lo dijo que deseaba que ellas se murieran. El rey y los demás en el presten vieron con odio a Rito mientras le decía que era un ser repugnante, malvado, que se merece la muerte y entre más cosas, pero lo que afectó a Rito fue que su ex harem le dijera era una escoria y que nunca lo amaron, solo lo utilizaron para darles celos a otros chicos y funcionó ya que habían aparecido diferentes chicos, a lo cual besaron a sus respectivas parejas. Rito al ver eso le agarró una ira que a la primera que le dio un cabezazo fue a Lala, ya que fue ella lo que inició todo esto. Pero el rey se enfureció y le iba a darle un madriza, pero un grupo de féminas se habían llevado a Rito a no sé dónde y este mismo están confundido, pero fue noqueado por una mujer enmascarada, a lo cual lo llevaron a un lugar desconocido. Time skip de unas horas. Se podría ver a Rito amarrado y desnudo. A lo cual este se había alarmado porque le llegó dos pensamientos, a lo cual era: 1, lo iba a torturar para luego matarlo y vender sus órganos en el mercado negro. O era la opción 2, a lo cual era ser violado de una fea y sin descanso mientras era corrompido mentalmente. Lo que pasó fue que un grupo de mujeres, o sea maestras y alumnas de todas las academias, incluyendo la del también, lo habían empezado a violar de distintas maneras, incluso lo marcaron con máscara de uñas y de mordidas. Algunas maestras, en total 20, habían quedado embarazadas y 4 estudiantes también, pero cuando dejaron a solas al peli castaño casi anaranjado, este se había fugado sin darse cuenta que los de Biluques lo habían visto, al igual que las violadoras. El joven Rito había empezado a correr por su vida, pero al frente de él había aparecido un portal blanco, a lo cual se había tragado a Rito. Ahora vamos con la historia de Naruto. Se podría ver a un pelirrubio escondido en el bosque de la muerte mientras había camuflajeado su aroma con lodo mientras tenía múltiples heridas en su cuerpo. Todos quieren saber cómo pasó todo esto. Bueno, retrocedamos unas semanas atrás. Se podría ver a pelirrubio peleando contra un pelinegro, a lo cual estaban dando una increíble batalla final en el Valle del Fin, a lo cual ambos combatientes dieron su mejor técnica. Y ahora todos querrán saber quiénes son esos dos combatientes. Bueno, no eran nada más y nada menos que Naruto y Sasuke Uchiha, a lo cual ambos saltaron simultáneamente con sus respectivas técnicas. En el caso de Naruto era el Rasengan, una bola de energía remolineada en chakra azul, y en caso de Sasuke era el Chidori, a lo cual era una esfera de pura electricidad, a lo cual también bombeaba chakra. Acto seguido ambos combatientes lanzaron sus respectivos ataques y al impactar una gran cúpula de energía se generó destruyendo todo a su paso, incluso las estatuas por completo. Luego de unos minutos se podría ver a un pelirrubio de pie mientras extendía su brazo derecho, a lo cual estaba bastante destrozado, a lo cual tenía los huesos rotos, múltiples cortaduras y por último unas quemaduras de tercer grado. El pelirrubio, casi sin energía, comenzó a caminar con un poco de dificultad. Había el pelinegro, a lo cual este perdió su brazo izquierdo para que luego el pelirrubio lo empiece a vendar con una parte de su chaqueta, a lo cual estaba completamente hecho añicos, pero usó una tira de tela para evitar el sangrado, pero fue golpeado por una tabla. Digo Sakura.
A lo cual ella estaba muy furiosa con el pelirrubio y eso no fue todo cuando Naruto se quiso levantar Kakashi le había dado una patada en la cara dejándolo inconsciente, time skip de unas horas, se podría ver a Naruto amarrado con cadenas de supresión de chakra mientras el Consejo Civil, Kushina, Mito, Naruto, Menma, Satsuki, etc. Todos vieron con mala manera a Naruto, el pelirrubio había preguntado. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Todo el consejo y la mayoría de los ninjas habían dicho que el rubio hirió de gravedad al pobre Uchiha a lo cual Sasuke fingiendo estar asustado dijo. El demonio intentó asesinarme lo decía con lágrimas falsa, pero cuando Naruto lo miró él solo vio como Sasuke le sacaba la lengua indicando que él había convencido al estúpido consejo civil, Naruto quería defender, pero lo callaron a lo cual todos decidieron ejecutarlo en 5 meses, pero antes entrara a la programación de restablecer el clan de una manera forzada y eso significa que el ruido será violado. Menma reclamó por qué el debilucho tiene que acostarse con las mujeres, pero su pregunta fue respondido por las féminas le dijeron. La tenés bien chiquita las chicas, que era el harem de Naruto se habían pegado a Sasuke para luego besarlo y ellas le dijeron, nosotras nunca te hemos amado Naruto, a nosotras siempre nos gustó Sasuke esas chicas eran Hinata, Tente, Temari y Karin. Mientras que una peli negra se besaba con Kakashi. A lo cual ella era Satsuki Uchiha, a lo cual le confesó que ella siempre salía con el peli platino a escondidas y que siempre amó a Kakashi y ella solamente utilizó a Naruto como una fachada. El consejo dijo que le iban a quitar a Kurama a la fuerza. A lo cual pelirrubio quiso negarse, pero fue noqueado por Kakashi, Kurama fue sacado del cuerpo de Naruto a lo se reveló que una mujer y su nombre era Kurumi, pero lo que no sabían es que la otra mitad de Kurumi se había quedado en el cuerpo de Naruto y acto seguido llevaron al pelirrubio a su celda, en estas semanas Naruto fue violado por todas las mujeres incluso por Tsunade, a lo cual descubrió un método para volverse más joven para empezar a violar a Naruto junto con Shizune. Las mujeres que violaron a Naruto son Kurenai, Ayame, Anko, Ino, Kushina, algunas ambos y varias civiles a lo cual 20 de ellas quedaron embarazadas y querían seguir violando a Naruto, hasta que un día Naruto por la desesperación había logrado liberarse de sus ataduras para luego fugarse, pero los ambos y algunos ninja fueron a detenerlo, y como el rubio tenía un sello de supresión de chakra solamente se defendió a puño limpio y bueno logró noquearlos, pero aún así quedó muy herido. Luego de unas horas. En la actualidad Naruto de escondía ya que los ninjas enviaron a sus mejores perros Angus para capturar a Naruto y el pelirrubio sin notar un portal blanco se lo había tragado por el suelo. Se podría ver que 4 protas habían caído en el piso de cara mientras que un niño pelirrubio cenizó de una vestimenta blanco los habló. Oh, miren que tenemos aquí tenemos a Izuku Midoriya, Issei el ex Sekeryute y el ex Youdo, luego tenemos a Rito el principito delicado y por último al ex ninja de Konoha Naruto, jajaja, espero que no los moleste, pero yo los salve el niño lo había dicho con una sonrisa mientras que los protas tenía 2 pensamientos el primero es estar agradecido y el segundo es que planea hacerlo con ellos. El primero en hablar fue Issei, muchas gracias por salvarnos, pero sé que no lo hiciste por buena intención el niño soltaba pequeñas risitas mientras le respondía. Pues los traje aquí para enviar un mundo tranquilo y muy divertido para ustedes ¿qué les parece? Incluso les cambiaré las apariencias, Izuku y los demás hablaron por breves minutos, a lo cual ellos habían aceptado la propuesta del niño, el niño con una sombra había generado una esfera de color blanco en su mano para luego extenderla hacia el cielo y de un destello de luz los protas fueron mandados a otro mundo y sus cuerpos fueron modificados por el exterior. Después de que los protas habían sido teletransportados al otro mundo el niño o sea Dios se había dicho. Jajaja será muy divertido ver cómo ellos sobreviven a un mundo apocalíptico aún les di una pequeña mano para liberar un pequeño porcentaje de sus tantas power-ups que tienen ocultos jaja, pero si logran sobrevivir será unas de mis piezas claves para un juego de ajedrez multiversal. Lo había dicho con una sonrisa mientras de un portal salía un peli blanco de ojos rojos con múltiples heridas, luego salía otro peli blanco con una playera anaranjado, también salió una chica peli azul de 2 coletas y una peli negra de ojos rojo. Fin del prólogo. Si les gustó el vídeo denle like, suscríbanse y activen la campanita a ver los nuevos vídeos que subiré. Y así nomás me despido.